Primero, Isaac, por favor, cuéntame un poco de usted. Sé que eres exdirector de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Cuéntame un poco de su tiempo en esa posición. Correcto. Actualmente soy consultor y analista de asuntos económicos y financieros. Ujú. Y así me puedes identificar, por cierto. Estoy con base en Washington, D.C. Y estuve con la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas eh, 24 años. Una parte la pasé en México, por eso te decía que había vivido en México. Y eh, ahí me encargaba yo de asuntos de integración económica en Centroamérica. Y después me trasladaron acá a Washington y fui el director de una oficina de la CEPAL, se llama, la ECLAC en inglés, en Washington durante casi 12 años. Y esa oficina lo que hacía era servir de liaison, enlace con los organismos internacionales que hay en Washington, por ejemplo, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano, en fin, todos los organismos internacionales que hay en Washington, con el gobierno de Estados Unidos, porque Estados Unidos es miembro de la comisión y hay que atenderlo como gobierno miembro. Y recogíamos mucha información para mandar a nuestras oficinas en toda América Latina, porque tenemos oficinas, la sede, nuestra headquarters está en Santiago, Chile. Y tenemos oficinas en Buenos Aires, en Montevideo, en Bogotá, en México, en Trinidad Tobago. O sea, cubrimos toda la región, ¿no? Y la comisión es muy conocida porque genera muchos datos, mucha información sobre América Latina. Y análisis también, o sea, data y análisis. Y eso es básicamente, hay otras comisiones de Naciones Unidas para otras partes del mundo. Hay una para Europa, una para Asia y Pacífico, otra para el Medio Oriente, Middle East. Y entonces, pues cada una tiene su propia función de acuerdo con la región donde está. Y generalmente no estamos en Nueva York, que es la sede de Naciones Unidas, ¿no? Sino que la sede de la comisión queda fuera de Nueva York. Por eso estamos en Santiago, Chile, on the other end. y por eso es que descentralizamos. Por ejemplo, la Comisión Económica para el Asia está en Bangkok. La Comisión Económica para Europa está en Ginebra. La Comisión para el Medio Oriente está en Jordania, en Amán. Entonces, la Comisión Económica para África está en Addis Ababa, en Etiopía. O sea, no pertenecemos a Nueva York, o sea, somos parte de la Secretaría de Naciones Unidas, pero estamos descentralizados. Entonces, la comisión, yo estuve acá, me retiré cuando llegué a la edad de retiro y ahora me he dedicado a consultoría y asesoría económica y financiera. Perfecto. ¿Y puede usted contextualizar lo que está sucediendo con los precios de la gasolina actualmente? Bueno, los precios de la gasolina son uno de los precios más volátiles que hay. O sea, suben y bajan de una manera impresionante ante acontecimientos que muchas veces no tienen nada que ver con la producción o con la demanda de gasolina. Por ejemplo, si hay un conflicto en el Medio Oriente, como hay ahora entre Palestina e Israel, eso va a afectar los precios del petróleo. Pero en este caso, esta vez fue el ataque cibernético a este oleoducto que abastece toda la costa este de Estados Unidos y que fue saboteado, que impidió entonces la transmisión de combustible a través del oleoducto. Y eso hizo que generara compras de pánico porque la gente empezó a tener miedo que se fuera a acabar la gasolina, ¿no? Esas cosas pasan con cualquier producto. O sea, durante la pandemia, por ejemplo, se acabó el papel higiénico. O sea, cuando la gente cree que un producto va a escasear, que no va a haber suficiente,
trata de comprar bastante para tener y acumular inventario, y entonces eso hace que haya más demanda y que los precios se vayan para arriba. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Pero hay que decir de que los precios del petróleo y los de la comida son los dos precios que suben y bajan más. De la canasta de precios que se analiza para medir la inflación, por ejemplo, o sea, el alza de precios, la gasolina o el combustible y la comida son los dos que son más volátiles, que suben y bajan con facilidad. Y muchas veces por factores que no tienen nada que ver con la producción o con la demanda. Correcto. ¿Y cómo esto va a impactar a los latinos en Estados Unidos? Bueno, de muchas maneras. Específicamente, lo que va a pasar es que lo que nos va a pasar a todos, en el sentido de que estamos comenzando a salir de la pandemia con la vacuna y con todo lo que hemos logrado hacer. Y entonces vamos a empezar a viajar más. Y de hecho, la gente ya había empezado a manejar más. Entonces, en este momento que viene esta escasez, complica un poco, especialmente para quienes querían pues ir a pasear ahora para el próximo feriado, que querían tomar vacaciones, por ejemplo, porque ya se puede salir, entonces eso nos puede afectar. Ahora, muchos de los latinos están en industrias relacionadas con combustible, por ejemplo, industrias que tienen que ver con el turismo, con la hospitalidad, por ejemplo, hoteles, restaurantes, espectáculos. Entonces, si el aumento de los precios de la gasolina disminuye la demanda de esos sectores, o sea, la gente va a ir menos a hoteles, la gente va a manejar menos, entonces eso afecta actividades en donde hay muchos trabajadores latinos. Y en esta situación, ¿cree usted que la gasolina será cara durante todo el año o esto es solo una instancia de unos cuantos meses o semanas? Bueno, si se logra resolver el tema del oleoducto, que tuvo el ataque este cibernético, ¿no? Si se logra resolver eso, yo creo que va a bajar la demanda. O sea, la demanda va a subir por razones naturales, pero no porque haya un conflicto como este. La otra cosa es el Medio Oriente. Si el Medio Oriente continúa complicado, puede ser que eso afecte el precio de la gasolina. Pero por de pronto, si se logra resolver el problema del oleoducto, creo yo que los precios se van a estabilizar. Y por ejemplo, no han llegado todavía a $3, están todavía un poco menos la gasolina, pero pues la demanda de todas maneras va a aumentar, porque la gente va a manejar más, va a ir más de vacaciones. Por ejemplo, para darte un ejemplo, yo le ponía al auto antes gasolina una vez a la semana, antes de la pandemia. Durante la pandemia le ponía cada 4 semanas, porque no estaba manejando, no estaba yendo a ningún lado, apenas iba al supermercado y regresaba, o sea, no estaba usando el auto como lo usaba normalmente. Entonces, ahora que volvamos a la normalidad, va a subir la demanda y probablemente los precios se van a mantener un poco por debajo de $3, alrededor de $3. Y en esta situación, cuando estamos esperando para que se arreglen las cosas, ¿qué recomienda usted que hagan las personas? Si necesitan gasolina para ir al trabajo, para ir a la escuela, ¿qué pueden hacer? Bueno, hay que decir de que hay lugares en donde hay escasez. El problema con la gasolina es que no se puede almacenar, no se puede guardar. Es muy peligroso guardarla. O sea, si uno pone gasolina en un container, un contenedor pequeño y lo deja en el garage, por ejemplo, puede haber un incendio, puede causar mucho perjuicio. Entonces, yo lo que creo que hay que hacer es tratar de no hacer compras de pánico, porque si entra el pánico, lo que va a hacer eso es que va a aumentar la demanda mucho más y va a pasar lo que pasó con el papel higiénico, que se acabó. O sea, vamos a tener dificultades. Entonces, lo mejor es mantener la calma, tratar de no usar el auto menos, tratar de usarlo menos, un poco para solo cosas esenciales,
y mantener la gasolina que se tiene en el tanque, ¿no? Y ponerle gasolina cuando haya posibilidad de hacerlo. No ha habido, hay algunas colas en partes, por ejemplo, en Carolina del Norte entiendo que han habido colas para comprar gasolina. Aquí en Washington todavía no, no Mm. hemos visto eso todavía, pero pues, si hay eso, pues hay que hacer un esfuerzo por consumir menos, por una parte, o sea, hacer solo viajes esenciales por ahora, durante la emergencia, y tratar de ponerle gasolina al auto cuando se pueda, ¿no? ¿Y qué piensa usted de las estaciones de servicio que están aumentando el precio de gasolina a precios ridículos, como $10, $9 por galón? Bueno, eso es especulación. O sea, están empujando los precios simplemente porque sí. Ahora, los precios de la gasolina en Estados Unidos, y eso es muy cierto, suben y bajan conforme el precio del petróleo. O sea, si el petróleo sube, la gasolina sube. Y eso lo podemos ver. Si uno ve la cotización del petróleo todos los días y compara con el precio de la gasolina, se da cuenta de que los dos precios van juntos siempre. Entonces, van a haber algunas salsas naturales porque hay escasez. O sea, en el fondo no hay suficiente gasolina por ahora. Y en economía, cualquier cosa que escasea sube de precio. O sea, si hay menos de una cosa, el precio se va para arriba. Entonces, vamos a tener alguna alza de la gasolina por la escasez. Ahora, precios más allá de $3, yo tengo la impresión que son precios especulativos. Son algunos distribuidores que están tratando de beneficiarse de la emergencia, pero eso el gobierno lo tiene que controlar, porque, y ya el presidente Biden lo dijo, que tengan cuidado con no estar aumentando el precio de la gasolina innecesariamente, ¿no? ¿Y tiene algún otro comentario que quisiera hacer? Bueno, yo creo que esta dependencia que tenemos sobre la gasolina y el petróleo, estamos principiando a ver qué puede cambiar. En el sentido que pues están surgiendo medios alternativos que son muy interesantes. Y entre ellos yo creo que es muy interesante el desarrollo de los automóviles eléctricos, por ejemplo. Porque entonces el consumo ya no dependería de una energía no renovable como es el petróleo, sino que sería renovable la fuente de energía como la electricidad. Y es cierto, la electricidad se puede producir con gasolina, se puede producir con petróleo, pero es muy cara y contamina mucho. Lo mejor es producir electricidad con fuentes alternativas limpias, como por ejemplo el viento, igual también todas las energías que no dependen necesariamente, que se pueden renovar. El sol, por ejemplo. El sol sería una de las fuentes, es una de las fuentes más generosas de energía que tenemos. Y hemos encontrado la manera de ir adaptando la situación y consumiendo más energía de fuentes limpias y fuentes sobre todo renovables. Porque el petróleo en algún momento se va a acabar. O sea, el petróleo está abajo de la tierra, pero pues, eso es limitada la oferta que hay. En cambio, la producción de electricidad con fuentes como el viento o digamos el sol, eso va a dar una alternativa que va a ser muy interesante. Y de hecho, yo creo que estamos viendo ya el surgimiento de los automóviles eléctricos con mucho éxito. Ahí hay una competencia importante a nivel mundial y es que estamos compitiendo, Estados Unidos está compitiendo con China sobre la producción de automóviles eléctricos y entonces vamos a ver cómo se desarrolla eso. Pero ese es el futuro. O sea, el futuro es reemplazar la energía no renovable por energía renovable. Reemplazar el petróleo por el viento y por el sol. Perfecto, muchísimas gracias. ¿No?